Debe ser la primera vez que yo recuerde que candidatos que han sido seleccionados por el Congreso llegan diciendo de que no están de acuerdo con el sistema de derechos humanos que tiene que defender. Estamos por eso, Pedro, en la comunicación con Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Señor La Negra, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, para que nos dé su percepción, su opinión sobre este proceso de elección del Defensor del Pueblo que se va a desarrollar el 13 de mayo en el Parlamento. ¿Sí podría activar su audio? Ahora sí. 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches. ¿Cuáles son los filtros, señor La Negra, para que se elija al Defensor del Pueblo? Yo entiendo que hay una calificación, que hay que incluso describir por qué se le pone este puntaje y que son muchos filtros. Pero estas personas de las cuales ya hemos leído su currículo, que son 3 personas, no estarían cumpliendo con estos filtros. Sí, creo que hay un tema que es esencial, básico conocer, ¿no? Que es las funciones y las características que están descritas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Y esas dos normas son muy importantes porque son el marco de acción de esa institución y de esa persona que va a ocupar la Defensoría del Pueblo. Y en el caso del Defensor del Pueblo, que señala que hay que tener, evidentemente, ¿no? Una impecable, ¿no? Una respetabilidad de primer orden, porque a diferencia de otras posiciones del Estado, el Defensor del Pueblo no tiene un mandato coercitivo. Toda su fuerza depende de sus condiciones éticas, personales, de su prestigio. Por esa razón, es un puesto muy especial dentro del Estado. La fuerza de la Defensoría depende de las calidades personales de las personas seleccionadas. Entonces, lo que uno esperaría es un proceso muy exigente, donde las personas que se busquen pues como candidatas para esta posición sean las que han tenido una trayectoria impecable en defensa de los derechos humanos, porque finalmente esa es la misión central de la Defensoría, defender los derechos fundamentales de cada una de las personas que viven en el país, ¿no? Y además promover esos derechos, o sea, no solamente dejarlos en lo que recibe, sino inclusive promover el reconocimiento de nuevos derechos, que son parte de este proceso inacabado de reconocimiento de derechos humanos de los ciudadanos. Pero ¿realmente se mancha este proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo a raíz de que son las bancadas las que directamente proponen y no es por presentación de candidaturas en un concurso público abierto, como por ejemplo se hizo con los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? Sí, a ver, lo ideal es que sea un sistema de concurso, pero la ley orgánica permite ambos caminos. Y de hecho en el pasado se ha usado el camino de la selección también, porque es un proceso además que requiere mucho consenso político. Hay que recordar que se requiere 87 votos de 130. Entonces la idea es que haya un cierto consenso, pero acá viene la diferencia. En el pasado, ¿para qué se ha usado este mecanismo de selección, ¿no? Directa, digamos, ¿no? Se ha usado como un mecanismo que en realidad formaliza acuerdos políticos previos del Congreso, ¿no? que han buscado personas con el perfil adecuado, han llegado a acuerdos informales y luego lo han formalizado ya con la invitación a la persona para ocupar un puesto. Entonces, eso no es necesariamente negativo si efectivamente la persona que tiene ese consenso cubre con el perfil que lo que acabo de señalar está en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Pero creo que en este caso es muy evidente que no es así. Debe ser la primera vez, de lo que yo recuerdo, que yo he trabajado en la Defensoría del Pueblo por varios años, 4 años, debe ser la primera vez que yo recuerde que candidatos que han sido seleccionados por el Congreso llegan diciendo de que no están de acuerdo con el sistema de derechos humanos que tiene que defender. Hay que recordar que la ley orgánica no solamente les da la función de velar y de garantizar y de luchar porque los derechos que están reconocidos sigan vigentes, sino además que les pide promover la firma, la adhesión, la ratificación de nuevos tratados de derechos humanos. Entonces debe ser una cosa increíble, ¿no? Para los observadores extranjeros, que los candidatos a defensor del pueblo del Perú más bien quieren lo contrario, quieren no defender derechos sino reducirlos y salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Eso me parece ya de un nivel
digamos, impresionante, ¿no? De que ya de por sí, quien tiene esa posición, digamos, un análisis objetivo, queda descartado para esa posición. Y otra vez estamos entre la espada y la pared y lamentablemente por elegir al mal menor. Yo quiero un poco recordar el trabajo de la Defensoría en la época de la crisis política con las marchas y era justamente este medio, este organismo para buscar la información imparcial, ¿no? La cifra de muertos, el trabajo que ellos hacían recorriendo los principales lugares de conflicto y también recuerdo el papel del ex defensor Walter Gutiérrez que tenía una postura para algunos politizada. ¿Cuánto afecta de que tengamos personajes politizados concursando para ser el próximo defensor del pueblo? Bueno, tampoco es necesariamente negativo que sea una persona que tenga un pasado político. Eso no es un problema. Pero si es así, digamos, si ha tenido una trayectoria política previa, el puesto le exige una independencia absoluta respecto de esos compromisos políticos preexistentes. Por esa razón, tiene que haber, digamos, garantías de que más allá de esa trayectoria política, tiene una trayectoria profesional, académica, que la muestra como una persona que puede desempeñarse de una manera autónoma respecto de las presiones políticas que sin duda va a recibir. Además, fíjense un caso, ¿no? El primer defensor, Santisteban, ¿no? Que fue defensor elegido en los años 90, cuando se fundó la Defensoría, ¿no? Durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, en ese momento. Y fue una persona que supo, a partir de su trayectoria personal y de su capacidad de gestión, conseguir, por ejemplo, que algunos temas muy difíciles de derechos humanos en esa época fueran atendidos, ¿no? O un rol muy importante en la promoción de la recuperación de la democracia que ocurrió en esos años, ¿no? Y eso también, en los conflictos sociales, no solamente de ahora, de hace mucho tiempo, la Defensoría ha tenido que ser muy crítica respecto del gobierno, respecto del Congreso, ¿no? Entonces, esa autonomía es lo que se necesita. Y si es las personas que están postulando, como ustedes han señalado, ya tienen compromisos, además que lo hacen abiertos, ¿no? Los promotores hacen abierto su compromiso político con los candidatos, lo cual es impresionante, ¿no? O sea, otra vez, otro elemento que debería ser casi una señal de que no es la persona idónea, es ahora visto como un elemento que puede llevar a la elección de un defensor del pueblo, ¿no? Eso, y creo que tanto por el tema de derechos humanos como por la falta de autonomía, tenemos, creo, muy malos candidatos, ¿no? Claro, pero uno de los favoritos, por ejemplo, según el orden de prelación en las evaluaciones que se hizo en el Parlamento, es el caso de Pedro Cartolín Pastor. Y usted mencionó algo sobre el tema de derechos humanos que tienen que defender. Y el señor Cartolín, en su oportunidad, durante una entrevista dentro precisamente de este proceso de selección en el Congreso, hizo referencia a un caso que él tenía que ver como juez, en la cual tenía que determinar su decisión sobre la incorporación en la currícula escolar de los conceptos de identidad de género, cosa que él se opuso. Y él dijo que se opuso porque no existe una política pública en el país sobre identidad de género. ¿Qué opina sobre ese criterio que tiene el probable defensor del pueblo? Ya, a ver, primero es un tema que digamos, es parte de su trayectoria profesional y efectivamente como juez puede tener muchas posiciones. Creo que eso pasa lo mismo con el tema político. Un juez puede tener muchos criterios en el pasado y puede efectivamente, de hecho, ese criterio ir evolucionando. El tema es qué tipo de posición tiene que tener ahora como candidato a la Defensoría. Y como candidato a la Defensoría debe entender, para empezar, ¿no?, que existe un conjunto de políticas lados con el enfoque de género y con la igualdad de género, que están reconocidas en un conjunto de normas, de leyes, que inclusive obligan al Estado, en virtud de un conjunto de compromisos internacionales, a velar por la implementación, ¿no?, de esta igualdad de género que, digo, es parte de una dimensión de la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que lo que más bien revela es un desconocimiento del rol que tiene ahora, ¿no?, del rol que quiere asumir. Ese es el problema, creo, más importante. Creo que están más hablando a las cuestiones políticas del Congreso en lugar de centrarse en el rol que la ley y la Constitución ha establecido para el defensor.
Bien, gracias Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Gracias por darnos su punto de vista y esperemos que el día 13 de mayo podamos elegir a un defensor que esté a la altura del pueblo y que realmente pueda cumplir con su función, que ser la voz de las personas que necesitan visibilidad frente a los problemas que hay en nuestro país. Gracias y buenas noches.